Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV poder llegar a ustedes con La Noche Menos Pensada. Rubén Ovelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marco. Hola, Oscar. Hola, también el afectuoso saludo a ustedes que en sus casas eligieron ver Unión TV para el programa La Noche Menos Pensada. Oscar Ferrer, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Sí? Todo Hoy bien. tenemos un programa especial. Sí, tenemos dos invitados excelentes. Quiero decir que posiblemente al terminar el programa van a apagar el televisor o a dormir o a otra cosa. Y esa otra cosa es hermoso, es lindo, es agradable, es placentero. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Hay que hacerlo con suficiente información. Porque sorprendentemente en este año 2024, ya transcurrido la tercera década de un nuevo milenio, hay cualquier cantidad de casos de sífilis en Paraguay. Y eso es inconcebible. Sí. Se supone que a esta altura ya tendría que estar en su mínima expresión ese tipo de enfermedades. Y está en aumento, parece Está en ser. aumento, un preocupante aumento. ¿Y cuál es el problema? Eso vamos a verlo hoy. Vamos a verlo porque Bueno. ya está en nuestra mesa de trabajo la doctora Elena Candia. Ella está al frente de PRONASIDA, el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Doctora Elena, buenas noches, gracias por su presencia. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto poder compartir con el equipo y con toda la audiencia de La Noche Menos Pensada. ¿Exageré o no con el tema de preocupante aumento de casos de sífilis? Sí, es así mismo como lo has mencionado, de hecho que la Organización Panamericana de la Salud en el 2022 ha lanzado una alerta a los países miembros de que hagan un esfuerzo para el diagnóstico precoz y también tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar la transmisión. ¿A qué se atribuye de repente este tipo de esta situación, doctora? Bueno, la sífilis es importante mencionar que es una enfermedad 100% prevenible y 100% curable, pero que tiene estadios en donde la enfermedad pasa de forma asintomática. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que yo esté infectada y no tenga ninguna molestia ni ningún síntoma. Es más, esta enfermedad es un problema de salud pública porque no solamente afecta a los adultos sexualmente activos, sino que también las madres embarazadas pueden transmitir al recién nacido. Es una causa súper frecuente de abortos, de bajo peso al nacer y de prematurez. Es por eso que estamos haciendo también nosotros un llamado y una campaña de sensibilización en las 18 regiones sanitarias dependientes del Ministerio para poder hacer una oferta activa de las pruebas de diagnóstico y, por supuesto, que puedan acceder todas las personas a un tratamiento oportuno. Doctora Elena, si la Organización Panamericana de la Salud ya en el año 2020, hace 4 años, hizo un llamado muy especial a los países del área para que puedan precautelar, evidentemente, la proliferación de la sífilis. ¿Cómo es que, o sea, el problema no es solamente Paraguay, sino el problema son los otros países, evidentemente? ¿Cómo es que se propagó esto? ¿Hay una razón? Sí, la verdad que la enfermedad tiene varias particularidades. La que le mencioné recientemente es una de ellas, que una persona puede estar sin ningún síntoma y estar infectado. Entonces, no todos tenemos la costumbre de hacernos de forma rutinaria las pruebas de detección y por ende acceder al tratamiento. Esta infección debe ser tratada en pareja. No es útil que solamente yo haga mi tratamiento, pero mi pareja sexual o parejas sexuales no lo hayan hecho, porque a diferencia de otras enfermedades, esta enfermedad puede curar en un 100% con un tratamiento antibiótico, pero uno se puede reinfectar todas las veces que esté en contacto con un enfermo. ¿No hay anticuerpos que puedan seguramente conocemos de la papera, del sarampión, sí, que son enfermedades que ciertamente son causadas por virus y dejan una inmunidad que nos protege de futuras reinfecciones. Esto no ocurre con las infecciones bacterianas y la sífilis es una de ellas. Entonces, hay aristas de la enfermedad que la hacen propicia a que se vaya propagando
de manera descontrolada, y es por eso que hoy en la región estamos teniendo un aumento del 30% de los casos. Durante la pandemia, en que estábamos todos encerrados, bueno, de hecho bajaron muchas enfermedades, ¿verdad? Lógicamente, pero no podíamos vivir todo el tiempo encerrados. Y cuando comenzaba, a abrirse las compuertas para volver a reintegrarnos toda la sociedad, ya advertían unos estudiosos que después de la pandemia habría un desenfreno. Y eso también en el tema sexual. ¿No será eso lo que está pasando? Durante la pandemia lo que tuvimos es un menor acceso al diagnóstico. Como estábamos encerrados, entonces el mensaje era quédate en casa. Entonces muchos de los pacientes y los adultos preferían quedarse resguardados en la casa y no accedían al diagnóstico y mucho menos al tratamiento. Entonces el mensaje hoy que le estamos dando a los pacientes adultos es que esto lo tenemos que hacer, las pruebas rápidas, una vez al año. Así como nos controlamos la presión arterial, así como nos controlamos el colesterol, el triglicéridos, incluir también estas pruebas en la rutina. Quisiera que usted nos explique, para que la gente entienda, si tenemos cómo hacerlo, síntomas, los principales síntomas que pueden aparecer, o qué deberían de hacer la gente que está sospechando, a dónde ir, por ejemplo. Esos elementos significarían, ¿verdad?, una explicación de qué hacer en el momento dado. Así mismo. Normalmente cuando ocurre esta infección se puede manifestar como una lesión, como una herida en los genitales. Esta herida es indolora, quiere decir que no duele, no pica, no molesta y muchas veces... Es una úlcera. Es como una úlcera. Entonces el paciente no acude, puede ni percatarse de que está con la infección porque es una lesión que prácticamente no causa molestias. Esa sería la infección primaria y como mencioné inicialmente, la sífilis tiene varios estadios que puede manifestarse incluso hasta 10 o 20 años después de haberte infectado. Entonces, la lesión primaria es la úlcera en los genitales, tanto en la mujer como en el hombre. Esta úlcera desaparece incluso sin haber recibido tratamiento antibiótico. Desaparece y la enfermedad pasa a una segunda etapa que es la sífilis secundaria, en donde se manifiesta como unas manchas en la piel, como unas ronchas generalizadas, y lo que caracteriza a esta enfermedad, a diferencia de reacciones alérgicas o infecciones virales, es que afecta la palma y la planta de los pies. Pero muchas veces frente a los ojos de los profesionales de salud puede pasar desapercibido porque se asemeja a otro tipo de enfermedades. Entonces se le llama la gran simuladora a la sífilis porque las manifestaciones en piel que produce pueden confundir con reacciones alérgicas u otras infecciones virales. ¿Hay alguna franja de edad donde hay mayor cantidad de casos últimamente? Nosotros tenemos el pico de 15 a 29 años, es en donde se concentra más del 70% de los casos, pero no por eso dejamos de tener reportes en pacientes mayores de 50 años, por ejemplo. Entonces, es por eso que la recomendación que estamos dando desde el Programa Nacional de Control de VIH es que todos nos hagamos al menos una vez la prueba de sífilis y también la de VIH. Y la siguiente pregunta que consultó y que creo que es muy útil, hoy tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico con unas pruebas rápidas que se hacen. Necesitamos una sola gota de sangre y se ponen en unas tiras o cassettes, así como lo que utilizan los diabéticos para su control de glicemia, o como un bebé test, a diferencia que esto es una gota de sangre, una rayita me marca es negativo, 2 rayitas positivo. Ese resultado de la prueba rápida puede estar en 20 minutos. ¿Y dónde se hace eso? Es decir, la gente, por ejemplo, a más de su seguro médico, pero aquellos que no tienen un seguro médico, ¿dónde pueden ir a hacerlo o ver esa prueba? Estas pruebas están ampliamente distribuidas en las 18 regiones sanitarias dependientes del ministerio. Uno puede
consultar en una unidad de salud de familia, en un hospital distrital, regional, especializado. Están ampliamente distribuidas y cabe destacar que son pruebas rápidas, son gratuitas y son altamente confiables. Tienen una sensibilidad mayor al 90%. Doctor, usted es demasiado joven, pero nosotros, décadas atrás, se nos exigía libreta de salud. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. La libreta de salud. Claro. Para el trabajo, cada año se exigía. Y ahí hacían, por ejemplo, pruebas de sífilis. Y ahí se tenía, digamos, había una suerte de control. Y la prueba de sífilis es como que está un poquito más internalizada en la rutina laboratorial del clínico. Entonces, muchos colegas clínicos, cuando el paciente se vaya, sea para su control cardiovascular Sí. o para su control de diabetes, incluyen las pruebas de sífilis en la rutina, que creemos que eso es fundamental. ¿Cómo se llama eso? Pruebas rápidas para sífilis, Así mismo suena. así mismo como suena, y también las que históricamente se utilizaron eran la VDRL. Que también es una prueba para sífilis, pero a diferencia de esta, las pruebas rápidas son específicas del treponema, de la bacteria que causa la infección, y detectan los anticuerpos contra esta bacteria. Doctora, vamos a suponer que una persona mantiene relaciones sexuales con otra que está portando la enfermedad. Ahí van 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo después, en situación normal, se manifiesta en forma externa en la persona que no tenía la enfermedad? Segundo lugar, si tuviera no contacto sexual genital, sino sexo oral, también tiene las úlceras bucales. Y en tercer lugar, las aftas que habitualmente se tienen, ¿se puede confundir con esas úlceras bucales? Sí, bueno, el periodo de incubación es súper variable y va de 20 a 60 días. ¿Qué quiere decir? Que puede estar hoy con una persona infectada y manifestar síntomas recién a los 2 meses. Perdón, pero que se detecta en sangre ya. Ya se detecta en sangre, incluso yo puedo tener la lesión primaria en los genitales, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, que es el periodo de incubación, que es desde el momento en que nos infectamos hasta que se manifiestan los síntomas. Lo del sexo oral. Sí, puede haber transmisión por sexo vaginal, anal y sexo oral. Desde el momento, las primeras 2 fases son las más contagiosas, que es la sífilis primaria y la secundaria, cuando hay lesiones en los genitales y en el cuerpo. Entonces, se puede dar de estas 3 maneras, siempre y cuando yo esté en contacto con una persona que tenga la úlcera. Que la úlcera, en el caso que haya exclusivamente sexo oral, para contestar a la pregunta que hice, la manifestación ulcerosa se produce en la boca. Así mismo. ¿Y se puede confundir con las aftas? Se puede confundir con múltiples otras enfermedades que puedan afectar la cavidad oral. Es por eso que es súper importante acceder a estas pruebas, porque estos test rápidos, si te salen positivos, es porque se trata de sífilis. No hay reacciones cruzadas en donde yo pueda tener un resultado falso positivo. ¿Y el tratamiento es con antibióticos? Y el tratamiento es con penicilina, el primer antibiótico, y sigue siendo efectivo contra la sífilis. No hay casos reportados de resistencia A la penicilina. a la penicilina. Sigue siendo sensible esta bacteria y el paciente puede requerir de una dosis de penicilina intramuscular hasta 3 dosis con intervalos de 1 semana, dependiendo del estadio en el que se encuentre. Cuando se menciona la palabra sífilis, automáticamente se tiende a asociar promiscuidad. Y no necesariamente, ¿verdad? Pero Porque, sí, estamos generalizados, sí, pero no es así, ¿verdad? así mismo, puede ser que yo tenga una relación monógama, pero que esa persona con quien yo comparto mi vida sexual pudo haberse infectado antes. Entonces, de vuelta a hacer hincapié y reiterar la importancia de hacernos de forma rutinaria estas pruebas, así como nos hacemos las mujeres nuestros controles ginecológicos, incluir también dentro de la batería de análisis de sangre
en donde podemos tener la posibilidad de detectar precozmente. Doctora, comentabas que el primer fármaco a que se recurre para eliminar, en el caso de la enfermedad, es la penicilina. ¿Qué pasa en aquellas personas que reportan y manifiestan alergia a ese fármaco, a esa droga? Hay otras opciones terapéuticas, como es el caso de la doxiciclina o la ceftriaxona, en donde pueden ser igualmente efectivas. En el único caso en donde no tenemos alternativa terapéutica más que la penicilina es en el caso de las mujeres embarazadas, porque la penicilina atraviesa la barrera placentaria y le protege también al bebé. Entonces, en esos casos sí amerita una evaluación por un alergista y también podría estar recomendado un régimen de desensibilización como para que esa mujer pueda acceder al tratamiento. Doctora, estamos viendo el aumento de casos de sífilis en el país. ¿Podrías explicarnos ese proceso que está allí? Que ya lo dijiste, ¿verdad? Pero es interesante volver a repetirlo, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un reporte de lo que fue el año 2019 al 2022, en donde efectivamente vimos un aumento del 33%. ¿De aumento? Sí, 33%. de aumento del 33% de notificaciones de casos de sífilis. Pasamos de recibir notificaciones de 6.700 a 8.700 casos de sífilis. Entonces, nosotros hoy día estamos haciendo un trabajo en el Ministerio de Salud justamente para que esto, para poder mostrarle la realidad al personal sanitario que atiende a los adultos, a las mujeres en edad fértil y a los que hacen controles prenatales para poder incluir estas pruebas en el prenatal y también saber interpretar los resultados de estas pruebas como para poder darle un tratamiento adecuado y evitar desenlaces en el recién nacido que son realmente graves. Sí. Hay un tema que, mire, acá nosotros hemos tenido varios programas que tienen relación a la salud, ¿verdad? Pero hay un hecho elemental de que se carece, que es la comunicación. Estos problemas, por ejemplo, este aumento del 30%, tal vez este sea el único programa en que hemos hablado últimamente de sífilis, de aumento, de SIDA. ¿Por qué no se hacen más comunicación de esto? Porque el Estado tiene también sus emisoras que pueden hacerlo, ¿verdad? Y perdóneme, pero es muy importante que la población se entere de estos problemas y sienta la necesidad de cuidarse. Sí, la verdad que es algo que tenemos que abordarlo desde ese punto de vista de manera mucho más integral y sobre todo considerando que muchas veces el país y el Ministerio de Salud cuenta con las herramientas, pero no son utilizadas tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, por lo que usted menciona, que quizás la ciudadanía no percibe la necesidad de hacerse una prueba, en este caso, como estamos hablando de lo de sífilis. Y mucho más, por ejemplo, el caso que usted planteó, que la persona no siente, no se da cuenta, pero conociendo a través de la comunicación, de la enseñanza, de la educación y de la formación, yo creo que eso puede llamarle la atención y dice, bueno, me voy a verme atender, ¿verdad? Así es, no, de hecho que nosotros necesitamos llegar sobre todo a la población que más afectada está, que son los adultos jóvenes, son los que en donde se reporta mayor cantidad de nuevos casos. ¿Y eso tiene que ver con el nivel social o abarca todo? Independientemente del nivel socioeconómico, aquí no hay discriminación, todos estamos expuestos. Por mencionar una cifra, de cada 10 casos de sífilis, 9 son de transmisión sexual. Entonces, el principal factor de riesgo es tener relaciones sexuales. Es por eso que
es importante abordarlo de esa manera amplia y no cerrar únicamente a ciertos grupos que pudieran tener conductas de mayor riesgo. Sin cerrar el capítulo sífilis, estás al frente de Pronacida. ¿Cómo está el panorama con el tema SIDA? Tampoco no creo que sea muy alentador. Bueno, en relación a VIH, nosotros cerramos el 2023 con 1.561 nuevos casos de VIH reportados a nivel nacional en todos los departamentos del país. Entonces no hay un departamento que pueda decir, no, aquí no se han reportado casos de VIH. Sí hay algunas regiones que son más álgidas que otras, que son las zonas fronterizas, por ejemplo. Y también el rango etario que está afectando mayormente es la población de adultos jóvenes. A partir de los 15 a los 40 años, ahí hace un pico la incidencia, la notificación de nuevos casos, y posteriormente en los mayores de 50 también. ¿Y cuál es la distribución, doctora, entre varones y mujeres en el caso del VIH? Estos 1.500 casos. 75% de los nuevos diagnósticos se han registrado en la población masculina. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 75%. 75%. Sí. Y muchos de estos hombres son hombres que tienen sexo con hombres, entonces tienen un mayor riesgo de adquirir la infección. En el caso de las mujeres se han registrado 25%, tampoco estamos exentas, es por eso que tenemos que hacer un llamado universal a que todos los adultos sexualmente activos nos hagamos la prueba. Si tuvimos alguna infección de transmisión sexual, que no sea VIH o que no sea sífilis, con más razón. Ay, perdón, sí, porque quería preguntar en caso del VIH-Sida, ¿han avanzado mucho las terapias, los medicamentos para llegar a una sanación, a una curación de aquellos que ya tuvieron SIDA? Así mismo. Es súper importante mencionar que ha habido en VIH una revolución en el diagnóstico y en el tratamiento, porque realmente uno puede llevar hoy día una vida normal teniendo VIH. Tenemos medicamentos que combinan 3 fármacos antirretrovirales en una sola pastilla, y cuanto más precozmente iniciemos el tratamiento, menos probabilidades el paciente tiene de que sus defensas se deterioren y pueda tener enfermedades oportunistas como la tuberculosis o enfermedades neoplásicas como el sarcoma de Kaposi, que afectaba anteriormente, como estábamos hablando antes de inicio del programa, en los 80, estas personas morían antes de poder acceder a un tratamiento antirretroviral. Fue terrible, ¿se acuerdan? ¿Te acordás, Rubén? Sí, sí. Y vos, Marco, ¿verdad? Sí, claro que la década de los 80, sí, fue ¿verdad? terrorífico. Cuando se iban... O sea, cuando apareció, cuando estalló la enfermedad. Y que no había nada, no sabíamos verdaderamente qué cosas hacer, no había medicamentos, había un desconocimiento. Al respecto, Oscar, lo que estás diciendo, fuimos testigos hace unos días, un par de semanas atrás, de que están descubriendo formas de la remisión total de la enfermedad a través de un sistema incluso de transfusiones sanguíneas, algo por el estilo, escuché o leí. Sí, ¿Qué hay de eso, doctora? Sí, hubo un reporte. Antes de pasar al caso, nomás quiero cerrar lo que estábamos conversando. Perdón. Pero es súper importante mencionar a la audiencia también de que una persona con VIH y que tiene un tratamiento y es continuo, es adherente, puede planear un embarazo sin riesgo de que el bebé nazca con VIH. Si la carga viral, que son los controles de sangre que nosotros le hacemos de forma regular para controlar si es que hay virus circulante, si estos controles están todos negativos, el paciente puede tener incluso relaciones sexuales sin preservativo con su pareja y no transmitirle la infección. Entonces hay una serie de novedades en lo que tiene que ver con el tratamiento antirretroviral, que por supuesto le brinda una calidad de vida excelente a los pacientes. Entonces también le estamos instando a que se puedan hacer la prueba y acceder también al tratamiento en el caso de que resulten
positivos. Finalmente, ya sea sífilis, ya sea SIDA, es importante la información, es importante el conocimiento y es importante que se le enseñe a los jóvenes a asumirlo con responsabilidad. No quiero enfrentarme con los pro vida y compañía, pero sin información, acá tenemos los casos. Doctora, gracias por su presencia esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes. Elena, muchas gracias. Una breve pausa y enseguida retornamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Rubén y Oscar, en esta parte del programa vamos a hablar un poco de un tema que a ustedes les toca de cerca. Ustedes son publicistas, ustedes conocen mejor que yo toda esta cuestión, para hablarles de un premio. Pero no del gallo de oro que ustedes conocen y que, ¿verdad?, de memoria. Ahora hay un nuevo premio que se llama el Mono de Oro. El Mono de Oro. Al menos lindo nombre, ¿eh? Lindo nombre, atractivo y va biopea. Automáticamente te preguntas. ¿Y el ganador está acá con nosotros? Sí. Sí. Es el señor Roberto Goiris, autor de este material, de este cómic. Caín, marca inmortal. Caín, marca inmortal. Roberto, buenas noches y bienvenido como siempre. Buenas noches, ¿cómo están? Un gran gusto estar con ustedes y con la audiencia. Contanos un poco de los detalles de este premio, cómo fue, quién instituye el premio, cómo fue, digamos, que el proceso para que logres el trofeo. Este es un premio local que se comenzó a dar, creo yo, desde el año 2012, para ser, o sea, es un poco más antiguo que 2024, ¿verdad? Y en aquel momento, una serie de autores fuimos galardonados con un premio a la trayectoria de parte de Dani Sayas Producciones, se llama la empresa, y con una distinción también del Cabildo y el Congreso Nacional a un grupo de autores que trabajamos con el tema del cómic desde hace mucho tiempo. Y en diversos años los premios fueron yendo a uno u otro autor, siempre del ámbito local, y en este año, 2024, coincidente con la Feria Internacional del Libro, me tocó ganar el premio a la mejor historieta. Hubo varios premios más, un premio a la trayectoria que ganó Carlos Sosa de ABC y otro premio que también más o menos la trayectoria para Carlos Argüello. Y yo gané el premio al mejor cómic. Es un galardón que se instituye desde hace mucho tiempo, eso. Sí. Desde el 2010. No siempre en forma anual, pero en forma periódica. Roberto, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Muy bien. Gracias por venir, che. A pesar que ya Al contrario. nos encontramos en varias oportunidades. Todos nosotros fuimos compañeros, Sí. ¿verdad? En última hora. Hablando del premio, el premio es muy útil, ¿verdad? Como forma de promocionar algo, ¿verdad? Esa experiencia que tuvimos con el Gallo de Oro, a mí verdaderamente me dejó de que se hizo muchísimas cosas manteniendo la continuidad de un premio, porque eso quiere decir que la gente se esmera en progresar y obtener ese premio. Así que por ese lado yo te felicito, no solamente por haber ganado, sino porque estás impulsando un premio. Y va a tener su premio también, valga la redundancia. Cuando hablamos de esto, me gustaría poder ver los conceptos de historieta o cómics, ¿verdad? Para definirla un poco. ¿Cómo pensás? ¿Puedes enseñarnos algo de eso? Cuando estamos hablando, claro, por ejemplo, de Caín, que ya veo que conociéndote a vos también, ¿verdad? Tu trabajo, esto va a ser una cosa fantástica. Te Pero agradezco. ¿esto es historieta o es cómic? ¿Cómo lo determinan? Y en términos de nominación de nombre, los dos términos son correctos. Ajá. Para designar a una narración en secuencias que se produce generalmente en un soporte bidimensional, como es el papel o la pantalla, ¿verdad? Y las características fundamentales de la historieta son la secuencia, es decir, no una imagen única como en el humor gráfico, sino
varias imágenes secuenciales, una narración, y se ayuda eso a través de un lenguaje propio del cómic o historieta, que es, por ejemplo, la incorporación de los globos de texto para significar que alguien está hablando, los globos de pensamiento para significar que alguien está pensando. Es decir, el lenguaje del cómic es múltiple, universal, la gente entiende ese tipo de recursos. Por ejemplo, no sé si hablé antes de esto, pero cuando alguien tiene una idea, se dibuja un foquito. Esa imagen es universal. Sí. Y eso surgió en la historieta. También, por ejemplo, cuando se habla de periodismo amarillista, eso tiene su origen en el primer personaje del cómic, designado el primer personaje del cómic en el mundo, que fue el Niño Amarillo, de Yellow Kid, que publicaba el periódico del señor Hearst, Sí. que como ustedes saben era bastante amarillista en William sus noticias. Randolph Hearst. Sí, que después se convirtió en personaje de Ciudadano Kane, esa película Ciudadano muy Kane. famosa. Tremenda. Pero bueno, el punto es que lo que el cómic ha establecido como lenguaje se instituyó como una convención prácticamente universal, ¿verdad? Y cada país o cada cultura ha denominado a este lenguaje, a este arte, de una forma diferente. Por ejemplo, en Europa hay países que lo denominan bande dessinée, los franceses, los belgas. En España antiguamente le llamaban tebeos. En Brasil le decían cuadriños. En Italia le decían fumetti. En Japón le dicen manga. Manga. Y así. Pero es historieta, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos algunos años y cuando la televisión y el video no eran tan fuertes, había algo, ¿cómo te diría? Un premio que nos dábamos nosotros, un clásico en las revistas. Era D'Artagnan, Intervalo, qué sé yo, una de esas cosas. Y vos que le conociste a un maestro de eso que fue Robin Hood, de ese tiempo han pasado mucho, pero a nosotros nos queda todavía ese recuerdo que devorábamos esa revista. Fue una cultura demasiado interesante. Y yo tengo una experiencia muy grata y un recuerdo emotivo en relación al tema, porque yo empecé a leer con la historieta. O sea, realmente leí antes de entrar a la escuela y lo hice a través del cómic. Mira, Y a partir del cómic, porque me interesaban las cosas que pasaban en el papel, ¿verdad? sí. De repente había una historia y yo trataba de entender la historia a partir del dibujo primero y después preguntando qué significaba esto, qué significaba aquello, y así empezaba a entender las palabras. Roberto, el advenimiento del cómic es antiquísimo, no sé de cuándo habrá venido, cuándo se habrá originado. Pero la pregunta es, con el advenimiento de Internet, de la parte digital, ¿cómo está la situación de los cómics impresos hoy día? Evidentemente que existe un público, por eso estás lanzando esta nueva obra de Caín, Marca Inmortal. Comentanos un poco la situación. Y como todo, hay un fenómeno que tiene que ver con la división del público en muchos nichos de mercado diferentes. Entonces, lo que antes constituía una publicación para millones de lectores, hoy constituye una publicación para cada nicho de público. Y realmente, si nos ponemos a contar la cantidad de ejemplares que hoy se imprimen o se publican en diferentes plataformas, encontramos que hay más cantidad, ¿verdad? Porque el público se ha dividido, sigue leyendo. Por supuesto que este entretenimiento y esta adicción o el gusto por la historieta se comparte con muchas otras cosas. Se comparte con el video, se comparte con el televisor, ustedes saben, los juegos electrónicos, hay un montón de cosas que reclaman la atención de la gente. Pero existe el público. Vos sabés que viene al caso este relato. Si una mujer te habla de un programa de cocina, ¿en qué te imaginas? Televisión. Sí. Automáticamente, ¿verdad? Sí. Vos sabés que hace años atrás estuve al frente de Radio Nacional del Paraguay. Y Radio Nacional tiene su frecuencia AM y su frecuencia FM.
Y en la frecuencia modulada, a la noche, en que se escucha mucho menos radio, Sí. había un programa de cocina. Un chef tenía un programa de cocina, hablaba de cocina, en FM a la noche. Yo decía, pues, ¿qué es? Y vos sabés que tenía seguidores. Ah, Entonces decía yo, evidentemente hay público para todo tipo de cosas. O sea, no es una cuestión así fortuita, nomás que el cómic continúe. Evidentemente hay mucho público. Así como hay Sí. público que escucha de noche radio, Sí. receta de ¿sabes qué? cocina. Yo creo que tiene que haber un público que esté exclusivamente para la parte gráfica, Por supuesto que sí. porque tiene una magia diferente. sí. Me va a decir que, obviamente, la televisión lleva muchísimo más gente, ¿verdad? Y seguramente que uno de estos Y la hechos tecnología, libres, pero existe aquel que te guarda, aquel que es fanático de esto y que no acepta otra cosa. Pero, Oscar, eso se dio con lo que todos sabemos como fragmentación del Del mercado. mercado, claro. Y a mayor fragmentación viene lo que se llama segmentación. Sí. Sí. Y cada vez hay gustos diferentes, nichos diferentes que atender. Entonces, y cada público tiene sus gustos. Por eso hay una marca de vehículos con variedad de colores. Cada uno tiene su Sí. gusto o tipo de vehículos. O la preferencia por los deportes, o la preferencia por También, todo claro, tipo de cosas. Es sorprendente. Sí. Pero, Pero sí. lo que me llama la atención y favorablemente, mi querido Roberto, en esta obra, tiene unas hojas de un gramaje muy interesante, impreso a todo color, un tratamiento gráfico de primera y una también terminación también de altísimo nivel. Esto tiene un costo de producción muy elevado. Sí, ¿Es la así? imprenta tiene su costo. Lamentablemente ya no es como antes que podíamos imprimir con... ¿Y dónde se el vende vuelto. esta obra Caín, marca Inmortal? En primer lugar se vende en mis perfiles de redes sociales. Es cuestión de buscar Roberto Goiris. Me van a encontrar en Facebook, en Instagram, en varias redes. Mi teléfono también está escrito ahí, pero lo puedo dar si querés. Sí, claro, sí. claro que puede. 0981 46 10 27. 0981 46 10 27. se puede hacer pedidos allí. Claro, entonces. es cuestión de enviarme un mensaje y yo derivo con la parte de distribución para que se pongan en contacto. Y veremos y nos pasar la comisión acá. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y también tenemos la distribución pequeña pero efectiva, digamos. Estamos en las ferias del libro, estuvimos en Encarnación ahora con la gente de Comic Paraguay. Yo no estuve, pero estuvo la gente de Comic Paraguay con todas las publicaciones de los asociados. Estuvimos también en la Feria del Libro Internacional. Estamos en la revistería Nippur de Ciudad del Este. El lector suele distribuir nuestras cosas. En fin, estamos en varias partes. ¿quiénes son los...? Estás hablando de varios colegas tuyos. ¿Los conocemos algunos? Sí, por supuesto. Hicimos el viejo sueño de una agremiación propia que congregara a los autores de historietas y humor gráfico en Paraguay, también a los ilustradores, y conseguimos armar una asociación que está en vías de legalización en este momento, que se llama Comic Paraguay. En este momento la presidencia la está llevando a cabo Vidal González, que es el creador y guionista de Coquito Mam, el personaje Coquito Mam. Y la vicepresidencia es de Ale Espinosa, el hijo de Nico. El hijo de Nico. De Nico. O sea, Roberto, hablaste hace un momento de una editorial de nombre Nippur. ¿Eso es en homenaje a Nippur de Wood? Lagash. Nippur de Lagash. es una tienda de cómics de cómics. en Ciudad del ¿Pero tiene Este. relación con Wood? Porque él No, tenía... pero tiene su permiso. Ajá. Porque cuando Robin pasaba por Ciudad del Este con su esposa, descubrió una pequeña revistería que se llamaba Nippur. Ah, Entonces ingresó al local y preguntó de dónde habían quitado el nombre y todo eso. Son argentinos los dueños, fanáticos de Nippur de Lagash. claro. Y le dijeron, es de una historieta muy conocida que nosotros admiramos mucho. Y le empezó a hablar el tipo, ay, ¿quién es el autor? Y es un genio, Robin Boo, con varios dibujantes. Le empezó a contar la historia de Robin a Robin. Y bueno, y le dijo, mira, fulano, yo soy Robin Boo.
no podía Qué creer. sorpresa, ¿eh? Para ella habrá sido una sorpresa. No podía creer. ¿Cuándo Y- falleció Robin Hood? Y le dijo, para terminar nomás, por favor no me demande, señor Wood, nosotros por homenaje, no te preocupes, le digo. Era muy generoso Robin en ese sentido. Robin lamentablemente falleció hace poco, en el 2021, el día 17 de octubre del 2021, y en su memoria solicitamos al Congreso Nacional, un grupo de autores de cómics, que se instaure ese día como el Día de la Historieta en Paraguay. Y el Congreso respondió positivamente un poco más adelante, 2 años después. La celeridad propia de los... No importa, pero se aprobó la solicitud, se discutió en las 2 cámaras, se aprobó. Y este será el primer año que vamos a celebrar este día con un evento propio, que va a ser el Premio Robin Hood, En octubre. en Sí, octubre. El 17 anunciaste de eso octubre. durante la Feria del Libro. Anunciamos en la Feria del Libro. Bueno, y digamos, ¿qué avance hubo hasta entonces? Bueno, conseguimos conformar el jurado ya está trabajando, ya hay una lista de nominados, más de 30 autores de Sudamérica, Latinoamérica en general, con autores de primera línea de todas partes, y en breve estará juzgándose. Los jurados, quiero mencionar sus nombres, son Andrés Colmán Gutiérrez por parte de Paraguay, Andrés Acorsi, periodista especializado en cómics de Argentina, Rodolfo Santullo, que es un autor de historietas y autor literario también, de parte de Uruguay, y Thiago Modenesi, que es un editor de la editora Cuadriculando de Brasil. Ellos son los jurados. Ya están en el proceso final para anunciar a 2 ganadores por trayectoria. El premio pretende reconocer y celebrar la calidad y el trabajo de años de autores de historietas de Paraguay y de la región. Y algunas obras, Roberto, van a ser también premiadas. En este caso no la obra, sino la trayectoria completa. Ujú. Hay varios tipos de premios. A ¿verdad? nivel internacional va a ser Sí, a nivel internacional y a nivel el nacional. análisis. Ah, ¿Sabe una Vamos cosa a que, tener un premiado paraguayo y un premiado extranjero. ya, qué bueno. algo que a lo mejor te quiero preguntar es, porque mucha gente tal vez no le conozcan a Robin Hood, a lo mejor, a lo peor serías, ¿verdad? Pero sería interesante que nos hable un poco de él, para que la gente sepa Sí. quién fue verdaderamente Robin Hood y su importancia en la Sí. cultura paraguaya. Bueno, Robin fue un genio que nació en Paraguay, producto de una ola De inmigrante. de inmigrantes que venían de Australia. Era una camada de personas que tenían una utopía socialista y se les ocurrió que en Paraguay podían implementarla, ¿verdad? Vinieron y se fueron a la zona sur y bueno, crearon su propio pueblo, etcétera. No funcionó la utopía, pero ellos se quedaron, muchos de ellos se quedaron en Paraguay y empezaron a desarrollar todas sus propias vivencias y experiencias, ¿verdad? El punto es que Robin nació hablando en su localidad, hablando solamente el gaélico, que era su origen, porque él, si bien sus padres venían de Australia, realmente el origen era irlandés y escocés. Era medio raro el tema, Claro, ¿verdad? Porque los ingleses muchas veces condenaban a las personas condenadas por diversos delitos, los condenaban a ir a Australia, era como un país prisión, digamos, una Sí, isla una prisión grande. Sí. Y bueno, de ahí después con el tiempo se hizo esa inmigración que tenía realmente el origen escocés e irlandés. Ahí nació Robin, empezó a leer como loco en inglés, en gaélico, era su comunicación, y después aprendió el español. Y era un hombre, un joven que tenía muchas inquietudes literarias, le gustaban contar historias. Eso en todo nivel, hablaba y te contaba una historia, escribía y te contaba una historia. Y después, afortunadamente, alguien se dio cuenta, un señor de Encarnación, el político que no recuerdo el nombre en este momento. De la democracia cristiana. Sí, exacto. Es un político de la democracia cristiana, un señor muy respetado.
se dio cuenta de el gran potencial que tenía Robin. Le dijo, vos tenés que irte de acá a la Argentina, porque acá no vas a poder. Ya había ganado un premio literario en Paraguay con La Tribuna. Y no había mucho más que hacer, digamos. ¿No era Montaner? No. No. Ya se me va a venir el nombre, Sí. ahora mismo no recuerdo. Y fue a la Argentina. Fue a la Argentina y no tuvo éxito porque él quería ser dibujante, dibujaba muy mal. No había caso. No había caso. Estudió en la Escuela Panamericana de Arte y los profesores le decían, señor Wood, usted tiene que dedicarse a otra cosa, pero por favor no dibuje más. Pero tenía un compañero que se hizo muy amigo suyo y con él tenían un interés común, que era Olivera, ¿verdad? Y con él, Olivera le había dicho para... ¿Cómo? Olivera creo que era. Olivera era, ¿eh? Sí, bueno. ¿No era? No, ¿Cuál era? ya vendrá. Ya. Bueno. Entonces le dijo su compañero que por qué no le hacía algunos guiones, él que escribía muy bien, para poder presentárselos a la editorial donde él trabajaba, que era Columba. Robin le escribió los guiones y se olvidó del tema. Él estaba trabajando en una fábrica. Y termino la anécdota porque es muy larga. De todas maneras, un día de lluvia, Robin llega tarde al trabajo y no le reciben. Le dicen que se vaya y que vuelva al otro día. Y entonces empapado empieza a caminar y mira los kioscos y ve una portada de revista donde figura las historietas que él había escrito y su nombre, Robin Wood. Ah, Y emocionado se va a la editorial y dice, yo soy Robin Wood, yo soy Robin Wood. y le pagaron No, los no derechos. no ahí. le creía, por supuesto, Ajá. le pidió un documento, le hicieron varias preguntas. Finalmente entendieron que era realmente Robin Wood y ahí sí ya empezaba una relación que le apartó totalmente de ese trabajo de obrero que tenía y le llevó a ser uno de los autores más reconocidos en todo el mundo. Él generaba sus ingresos exclusivamente de esa labor Solamente de eso. y le fue bien. desde el Yo punto de creo que vista sí, económico. por varios motivos. Uno, que él era un autor bestsellers. Lo que él escribía gustaba y millones de lectores lo seguían. Entonces, obviamente, la editorial que lo cobijaba, la editorial Columba, estaba muy interesada en retenerlo y le pagaba súper bien. Y además era muy prolífico. Y después también empezó a incursionar en Europa, en la editorial Aurea, perdón. Ahora se llama Aurea, antes se llamaba Aura. Con los personajes que tenía en Argentina, pero creando además uno para ese mercado y también para el mercado internacional que se llamó Dago, que fue un éxito editorial. Dago. Sí. Un gran éxito editorial en Europa y especialmente en Italia. ¿Llegó a dibujar él en alguna oportunidad? Bueno, ahí ¿O hay tenía su otra set de- anécdota, otra anécdota que él hizo una historieta que no le publicaron, le rechazaron. Por los dibujos. Y entonces él le pidió a Presa, que era el director de arte, bueno, devolveme los originales. No, le dijo, Presa, pero son míos, vos no vas a publicar, así que dámelos. No. ¿Y por qué? Y porque yo soy el único que tiene una historieta dibujada por Robin Wood. Ah, mira. No te voy a devolver. Te voy a pegar, le digo, Robin, no me importa. Vamos a rebobinar un poquito. Ay, Esta persona que fue vital en la proyección de Robin Hood, medio que le empujó sí. a Encarnación para que cruce y que se vaya a la Argentina. Se llamaba Rómulo Perina. Eso, de Rómulo Encarnación. Perina, Claro. que fue un personaje también Un personaje. en su historieta. Sí. Claro, en su homenaje. Robin lo hizo ser un asesino, Así. un mercenario asesino contratado para liquidar personas. Ajá. Y era sanguinario, frío, calculador, todo lo contrario. Todo lo contrario Todo a lo lo que fue contrario a el lo que era tipo. Rómulo Perina de real. Rómulo. Un tipo excelente. Sí. Roberto, ¿cuándo van a dar a conocer a los ganadores el nacional y el extranjero por el Día Nacional de la Historieta el 17 de octubre? Queremos celebrar el Día de la Historieta ese mismo día. Y dar a conocer ese día. Víctor González Acosta me cedió generosamente el World Trade Center para realizar la premiación. Ujú. Y posiblemente días antes estemos anunciando los ganadores. Para que los ganadores estén presentes. Sí,
No los nominados porque se trata de un premio a la trayectoria, ¿verdad? Los nominados fueron analizados y continúan siendo analizados por el jurado. Yo puedo dar fe porque he participado de las conversaciones, yo no soy parte del jurado. Y he visto que se consideraban nombres de primera línea de toda Sudamérica y más allá. ¿Cuánta gente está nominada de representantes de cómics acá de nuestro país? Serían unas 5 o 6 por ahí. Aparte de hacerle famoso a Rómulo Perina, también le hizo famoso a Aida Lara. Sí. Aida. Aida ¿Sí? Lara, sí. ¿Cómo le hizo famoso? Yo no Y, conozco la historia. Creó un personaje con el nombre de Aida Lara. Era una periodista. Sí, O sea, conocidísima. es Aida Lara que la conocemos. Sí, claro. Es la misma que... al cómic. Después también hizo una joda a Pepa Kostianowski. Sí. Se Beba Beba Konstantinovsky. Konstantinovsky. Ah, sí. En ese caso había tenido una entrevista Pepa con él y el retrato que había pintado no era tan favorable, digamos, la publicación que hizo. Y a Robin le pareció injusto, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, yo también voy a tener mi... Roberto, Mi espacio. aparte del cómics, también siempre te dedicas a la publicidad y a la docencia. Sí, me dedico también, pero mi énfasis hoy día está en el cómic. Yo tengo la fortuna, digamos, que hoy puedo elegir qué hacer, ¿verdad? Y mi hijo me acompaña en el trabajo de la agencia. Además, afortunadamente, tengo muy buena gente componiendo esa empresa, ¿verdad? Y el volumen de trabajo también bajó mucho. No es como antes. Es como ya hablamos, Sí. estamos más segmentados o especializados en varios rubros. Y cuando me necesitan, yo aporto y mi aporte se dirige fundamentalmente a generar las estrategias de comunicación y las puntas creativas, digamos. Pero todo el trabajo fuerte se hace por parte de otras personas. Roberto, ¿pensás incluir internet o la difusión digital de estas obras de cómics que estás haciendo ahora Esta. en forma impresa? Por ejemplo, esta. Bueno, esta se publicó también en Aces Weekly, que ya me suele publicar varias historietas. ¿Que son accesos rentados? Sí, son como Netflix, digamos. Pagas Ajá. una mensualidad o una semanalidad, no sé cómo es, Sí. y lees las que quieras, lees las historietas que quieras. Ah, ya. ¿Cómo se maneja el tema de derechos autorales de los cómics con relación a los libros de texto, por ejemplo? Es el mismo régimen. Y depende de cada proyecto. Cada proyecto tiene su forma, porque, por ejemplo, Marvel puede pagar una fortuna. Hay otros que Claro. realmente no lo pueden hacer. Así que uno va adaptándose a cada mercado y a cada empresa, ¿no? Claro, sí, verdaderamente es que ha habido todo un cambio en todas las cosas, Sí. ¿verdad? Lo que estábamos hablando recién, la publicidad gráfica y una serie de cosas como ha desaparecido prácticamente. Sí. Los periódicos mismos han caído. Y- Pero algo es aplaudible, Pero la bueno, perseverancia. De Roberto, Sí, sí. y excelente nivel Ya que profesional de mencionaste el Roberto tema de Boyes. diarios, Sí. se anunció que en el año 2043 iba a aparecer el último diario impreso. Pero después se dieron cuenta que no era Que así. no es Dijeron, así. no, va a seguir. Va a seguir, va a Va a seguir. continuar de otra manera, pero va a seguir. Va a Como el caso del cómic. Sí, yo Roberto, también creo. felicitaciones. Muchas gracias, muy amable. Gracias por tu presencia esta noche, como siempre. Gracias a ustedes por invitarme. Correcto. Y gracias a ustedes por seguirnos. Será hasta el próximo programa cuando empecemos acá en Unión TV, La Noche Menos Pensada. Let us